Deportaron a 238 venezolanos desde Estados Unidos a la mega cárcel de El Salvador, porque presuntamente eran miembros del Tren de Aragua, pero ni siquiera el secretario de Estado Marco Rubio está 100% seguro de que lo sean. Te echo el cuento acá en Stand Up News y al final una canción. Te va a interesar sobre todo si tienes tatuajes y vives en Estados Unidos. El secretario de Estado Marco Rubio declaró que si resulta que alguno de los deportados no es miembro del Tren de Aragua, pues igualmente estaba ilegal en su país y los salvadoreños lo pueden deportar a Venezuela. O sea, encarcelen primero y averigüen después. O sea, puede haber gente presa por delitos migratorios en una cárcel contra el terrorismo. Puedes estar preso con un narcotraficante o un asesino solamente por haber cruzado la frontera. Eso es como que te metan preso con un hacker de Corea del Norte solo porque te robaste el wifi del vecino. De hecho, algunos de los familiares de los deportados los identificaron en videos y han denunciado públicamente que son inocentes, que no tienen por qué estar ahí presos. El problema de dejarle a El Salvador la potestad de averiguar para ver si después los deportan a Venezuela es que ni siquiera averiguan bien con sus maras, con sus pandilleros, porque en El Salvador hacen juicios colectivos donde no hay suficientes pruebas y donde no hay justicia complementaria, es decir, donde un asesino obtiene la misma condena y el mismo juicio que la persona que manejó el carro donde iba el asesino. Entonces, ¿cómo un venezolano puede demostrar así su inocencia? Porque todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario, no al revés. Pero si no se respeta ese derecho humano, entonces, irónicamente, necesitan un salvador. Esto no es la primera vez que ocurre. Desde que el presidente Donald Trump designó al Tren de Aragua como una organización terrorista, cualquier persona que tenga un vínculo con la organización puede ser detenida y deportada. Pero, ¿qué significa tener un vínculo? Puede ser tener un tatuaje. El gobierno estadounidense ya ha buscado criminales del Tren de Aragua basándose en tatuajes y los ha deportado incluso a la base aérea de Guantánamo, cuando los familiares ya han denunciado que no son miembros del Tren de Aragua. Esto no es broma, estos son tatuajes que mostró el gobierno de Texas para decir que son identificativos de la megabanda del Tren de Aragua. Y son tatuajes genéricos como una estrella o una rosa, una corona, incluso una locomotora, porque eso no llega ni a tren. Aunque en realidad ese es el último tren real que hubo en Aragua. Los expertos aseguran que no hay tatuajes identificativos del Tren de Aragua, pero aún así las autoridades estadounidenses están buscando gente basándose en sus tatuajes. Así que si de casualidad tienes el tatuaje de una corona, más te vale agregarle la cara de Trump. Lo grave de esta situación es que están violando derechos humanos de personas inocentes, e incluso de personas que puedan ser culpables. Porque sí, aunque esto te suene progre y horrible, hasta los malandros tienen derechos humanos, por el simple hecho de ser humanos. Tienen derecho a ser juzgados bajo el debido proceso, cosa que deberían exigir sobre todo los venezolanos en Estados Unidos, porque Trump acaba de invocar una ley de 1798 contra enemigos extranjeros, que no se aplicaba desde la Segunda Guerra Mundial en contra de los ciudadanos japoneses americanos por ser considerados probablemente enemigos de la patria y fueron confinados en campos de internamiento por hasta 4 años. Después de 4 años de internados, los indemnizaron con $25. Les dijeron, toma, para la hamburguesa. Aunque bueno, en esa época $25 es toma para 50 hamburguesas, qué sé yo. Y no estoy diciendo que eso vaya a pasar con los venezolanos, solo estoy diciendo que ahí está la historia. Y lo peligroso de esta situación es que depende del funcionario de turno decidir si tú eres miembro del Tren de Aragua o no. Es decir, si eres un venezolano en Estados Unidos, corres un riesgo que es mayor en la medida en que tengas más tatuajes. Por eso, para convencer a los venezolanos en Estados Unidos y a todos los venezolanos de que no caigan en propagandas, que exijan sus derechos para ustedes y para sus compatriotas, hice una canción para convencerlos. La escribí yo y le puse música con ayuda de la inteligencia artificial. Dice así. Si te parece bien lo que hace Trump, que a los venezolanos deportó a la gran cárcel de El Salvador, sin juicio los montó en un avión, diciendo que eran del Tren de Aragua, familiares de algunos